Alberto Fujimori fue presidente peruano del año 90, de 1990 al año 2000, pero hubo varias noticias durante su mandato. En 1992 disolvió el Congreso y fue considerado prácticamente como un dictador. Luego en el año 2000 fue reelegido, pero cuando se destaparon los escándalos de Vladimiro Montesinos, su asesor todopoderoso, huyó al Japón. Creo que renunció por fax incluso el señor Fujimori. En el año 2005 fue detenido en Chile y en el 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por distintos delitos, entre ellos algunos de algunas matanzas. Tiene 79 años y el pasado 24 de diciembre, cuando ya llevaba 12 de los 25 años en la cárcel, el actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le otorgó el indulto, supuestamente por razones humanitarias, con lo cual el señor Kuczynski perdió muchísimos apoyos de quienes lo habían elegido. En la actualidad, según la encuesta de Ipsos, más del 50% de los peruanos quieren que Kuczynski, que fue elegido para un periodo de 5 años, renuncie por lo que hizo con Fujimori. Muy bien, Fujimori pues está en su casa después de este indulto, pero ayer un tribunal de la Sala Penal Nacional ha dicho que el señor Fujimori debe ser procesado por el llamado caso Pativilca, que fue una matanza de 6 personas en el año 92, perpetrada por el grupo Ecolina, un grupo que estaba vinculado a las Fuerzas Armadas. Y dicen que Fujimori es el responsable. ¿Aquí qué puede pasar? Porque Kuczynski ha señalado que él ya indultó a Fujimori y que Fujimori no vuelve a prisión. ¿Va a haber un enfrentamiento muy duro entre el presidente y la justicia? Creo que las cortes en Perú actuarán, verán el caso. No sé cuál es el grado de independencia de los fiscales en Perú, lo sé en Brasil, donde son bastante independientes. Y creo que ahí hay que tomar una decisión, ¿no? Muy difícil para un presidente que se ha desacreditado, que venía bien. Kuczynski creo que estaba haciendo un buen gobierno en la economía y otras cosas, pero se ha desacreditado por causa de esta decisión. Yo no sé si tiene mucho que hacer en este caso, porque esto está en la justicia peruana. Hay que esperar y a ver cómo deciden, ¿no? Cómo decide la justicia peruana. No hay que subestimar la capacidad de la justicia peruana de actuar, porque ha actuado en varias cosas, ¿no? Y Fujimori ha estado un largo tiempo en la cárcel. No sé qué tanto espanto causaría si los jueces decidieran que sí, que hay causas fuertes para hacer un juicio y condenarlo. Es que recordemos que la justicia peruana se ha metido con el poder, es decir, han pedido en extradición a Alejandro Toledo, expresidente, está acusado de haber recibido $20 millones por el escándalo, en el escándalo de Brecht. Está también procesado Ollanta Humala, el anterior presidente peruano. Hay acusaciones contra Alan García, de modo que la justicia, no sería raro, como dice Pablo, que actuara fuertemente contra el señor Fujimori. Sí, es cierto, como has dicho, creo que la justicia peruana ha dado sobradas muestras de que no tiene ningún reparo en ir contra el poder político de los expresidentes peruanos. Y esta última decisión pone un poco sobre relieve los riesgos que tienen para un presidente cuando toma una decisión como la que tomó Kuczynski, ¿no? De indultar a Fujimori, ¿no? Cuando un presidente se mete con fallos ya preestablecidos por la justicia. Estaba viendo antes de venir para acá la reacción de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, que es una de las personas aquí en Washington que ha seguido más de cerca el caso de Fujimori, que ha criticado muy duro, con términos muy duros, la decisión de PPK de indultar a Fujimori. Él calificó el FADO como una gran victoria en la lucha contra la impunidad, y además dijo que esto puede llegar a tener consecuencias sobre el indulto, porque recordemos que el tema llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Vivanco pone sobre relieve que en el último fallo de este tribunal que vos mencionabas se dan argumentos en contra del indulto de PPK, es decir que Kuczynski no tuvo o que no brindó suficientes fundamentos para indultar a Fujimori, con lo cual este último fallo también puede llegar a tener consecuencias sobre la decisión que tomó PPK, que está ahora en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para cerrar, una reflexión. Creo que en una región como América Latina, que ha sufrido numerosas violaciones de derechos humanos, la lucha
por la justicia no tiene que tener cuartel. Creo que hay que ir a fondo en todos los casos, deben ser investigados hasta las últimas consecuencias, porque de eso depende el desarrollo y la reconstrucción institucional final de la región. Ahora, el tema es que para nosotros es muy cómodo estar en Washington hablando sobre temas de principios de derechos humanos que me parece que son fundamentales, sí, que no deben de ser puestos a discusión. Pero el señor Kuczynski enfrenta una situación interna política dificilísima. El indulto, en principio, se especula, no ocurrió de la nada. Ocurrió el 24 de diciembre con una negociación con fuerzas políticas adentro del Congreso que le permitieron a PPK pues básicamente salirse de un proceso de destitución que estaba en marcha ya. Entonces, por el escándalo de Brecht. Exacto. Entonces, ¿qué podría ocurrir si otra vez se vuelve a hacer un proceso contra Fujimori? Eventualmente llega, pues el gobierno de Kuczynski enfrentaría una vez más una crisis de los partidos que habían dicho que lo apoyaban a pesar de estas acusaciones. Ahora, lo que es increíble es, finalmente Fujimori pasó en la cárcel 12 de 25 años por 2 matanzas y ahora se le incluye en otra matanza que podía ser juzgado. Esto habla de un sistema judicial que sí está persiguiendo los delitos y otra vez, como hemos dicho muchas veces en esta mesa, cada uno de los que venimos aquí venimos de distintos países y cada uno lo ve viendo un vaso, el vaso de agua lleno, medio vacío o medio lleno. En el caso de México es impensable que veamos algún tipo de acción fuerte contra políticos importantes.